Comencemos entonces con esta segunda parte y final sobre la tramitación del sumario administrativo en el ámbito de las municipalidades. Vamos con la tercera etapa, que es la etapa acusatoria, que se realiza a proposición del fiscal. Luego de haber desarrollado esta investigación, el fiscal tiene que tomar una decisión. Primero, puede sobreseer, esto es cuando estima de que no hay antecedentes suficientes como para acreditar que hay una vulneración a un deber funcionario, un incumplimiento a un deber funcionario, o bien, cuando estima lo contrario, formula cargos. El sobreseimiento, como se señala ahí, presupone que no hubo imputación de cargos. En cambio, la absolución supone que el inculpado se le hayan formulado cargos durante el procedimiento, aclara el dictamen de Contraloría. Explico un poco esto, porque siempre existe la duda de cuál es la diferencia entre sobreseimiento y absolución. Bueno, el sobreseimiento es la propuesta que realiza el fiscal cuando estima que no hubo antecedentes que acrediten o que permitan concluir de que hubo un incumplimiento de los deberes funcionarios. El fiscal propone el sobreseimiento y el jefe del servicio, en este caso el alcalde, lo aprueba. Es decir, la persona sale sobreseída. Sin embargo, cuando el fiscal formula cargos y es el alcalde, en este caso, quien determina que pese a todo lo que se aprecia en el expediente, todo lo que se ha investigado, no hay incumplimiento de deberes funcionarios, lo que hace él es absolver. O sea, el absolver es una decisión en que es el alcalde, luego de habérsele formulado cargos al funcionario, estima de que no hay antecedentes suficientes que permitan acreditar un incumplimiento a los deberes funcionarios. Esa es la diferencia entre sobreseimiento y absolución. La autoridad facultada para dictar el sobreseimiento es el alcalde, evidentemente a propuesta del fiscal. El sumario será secreto hasta la fecha de formulación de los cargos, oportunidad en la cual dejará de serlo para que el inculpado y para el abogado que asumiere su defensa. En cuanto a los cargos, estos cargos deben ser precisos. Según los dictámenes ahí señalados, los cargos deben ser concretos y precisos y necesariamente contener el detalle de los hechos constitutivos de la infracción y la forma como ellos han afectado los deberes que establecen las normas legales que se han vulnerado. El principal objetivo que se persigue con la formulación de cargo es dar a conocer en forma clara al inculpado el hecho anómalo que se le imputa, de tal manera que tenga la posibilidad de defenderse en cada una de las instancias legales establecidas al efecto, lo que, a luz de los antecedentes sumariales analizados, se cumplió en el caso en comento. Aquí transcribí el dictamen ahí señalado. Es decir, estos cargos, y ojo por si les corresponde en algún momento ser fiscal, tienen que ser precisos, tienen que ser claros, tienen que ser acuciosos. No se puede simplemente hacer apreciaciones en los cargos que sean genéricas, ¿ya? Hay que señalar qué obligación o qué deber funcionario se incumplió y de qué forma, cómo ocurrieron los hechos. Y de esa forma tener todo en el expediente claro. La formulación de cargos tiene que bastarse a sí misma, tiene que ser clara y específica. Notificados los cargos, eh, es que la notificación es el trámite que es de carácter esencial, ya que la falta de notificación impide el derecho a la defensa, vulnerando el principio de bilateralidad de la audiencia previsto en el artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República. Dice este dictamen acá citado. Entonces es importante, todo lo que tenga que ver con notificación en los sumarios administrativos es fundamental, es esencial, es importante, porque de esa forma se resguarda el derecho a defensa y el principio de bilateralidad, que lo que quiere decir es que todos quienes intervienen en este proceso tengan la posibilidad de expresar su opinión referente a la sustanciación del mismo. Hacer valer sus argumentos, también sus recursos en caso de que y en la instancia que correspondan. Así que ojo con esto, que la notificación de los cargos es importante. Por eso también es importante que sean precisos, que sean concretos, porque eso también resguarda el derecho del inculpado de poder defenderse de las situaciones puntuales que se le está acusando. No resulta aplicable el principio de publicidad de la ley de procedimiento administrativo al sumario administrativo, sobre todo en su primera parte, ¿verdad?, que es secreta, ya que este último constituye un procedimiento de naturaleza especial
y que ha regulado en detalle la defensa de los inculpados. Ahí está el dictamen que establece esa disposición. Por eso, si bien la regla general en la ley de procedimiento administrativo es que estos procedimientos sean públicos, bueno, hay una excepción acá en el sumario en su primera parte, la parte de investigación. En cuanto a los descargos, el inculpado tiene un plazo de 5 días prorrogables por otros 5 días cuando así lo ha solicitado el afectado, contados desde la notificación de los cargos, para presentar sus descargos, defensas y solicitar o presentar pruebas pudiendo consultar el expediente personalmente o por medio de su abogado. Generalmente lo que ocurre, claro, es que cuando ya se formulan cargos, la persona inculpada recurre a un profesional, a un abogado, con la finalidad de que éste lo pueda asesorar en su defensa, ¿verdad? En cuanto a las solicitudes de rendición de prueba y diligencias probatorias, es un derecho del inculpado. Es decir, ojo ahí, si les toca ser fiscales, es un derecho del inculpado. No se puede negar tan simplemente, es porque es su derecho. Cuando el inculpado solicita la realización de ciertas diligencias probatorias, el fiscal está obligado a acceder, debiendo ordenar un término probatorio que no puede exceder de un total de 20 días según la ley. O sea, esto no es un dictamen o un criterio de Contraloría, es el propio Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales quien señala que se debe acceder y establecer un plazo que no puede exceder el total de 20 días hábiles, como ya hemos señalado. En cuanto al cierre de la investigación, que es un acto que generalmente se realiza en los sumarios, que es una simple resolución que se dice cierra la investigación y que le pone término, la omisión de este trámite de cierre del sumario no reviste carácter de infracción esencial, puede no hacerse. Y posteriormente procede la vista fiscal. Esto ya en la cuarta etapa, que es la etapa informativa, ¿ya? ¿Qué es esto de la vista fiscal? Según el dictamen que ahí se señala, la potestad sancionatoria está radicada en la autoridad administrativa y no en el fiscal sumariante, quien en su vista o informe efectúa una proposición, es decir, lo que hace el fiscal es una propuesta, ¿ya?, de sanción no vinculante para aquella susceptible de ser modificada por el superior del respectivo servicio, en este caso por el alcalde, en base a un criterio de racionalidad. Esto es, que la sanción impuesta sea proporcionada a la gravedad de la falta que se imputa. Esto es importante, me han hecho preguntas en cursos anteriores referente a qué pasa en este caso si el alcalde puede modificar esta propuesta que hace el fiscal del sumario administrativo, y sí, puede perfectamente hacer cambios, está dentro de sus facultades y así piensen ustedes que si así como él puede absolver, habiéndole efectuado habiendo hecho la formulación de cargo del fiscal, perfectamente puede rebajar o incluso puede aumentar la sanción, siempre teniendo un criterio de racionalidad, como se señala ahí. ¿Qué significa racionalidad? Es decir, excluye el mero capricho. Tiene que haber una racionalidad, una argumentación, un fundamento que permita llegar a una determinada conclusión, y la sanción tiene que ser proporcionada a la infracción. Aquí también hay que tener presente de que en este punto, Contraloría, con el paso de los años y en mi experiencia en estos temas, cada vez ha ido tomando más participación en esto de los sumarios y si bien en algún momento solo ha sido un examen de legalidad acerca de si se habían hecho bien las notificaciones, estaba bien sustanciado el procedimiento, hoy día es común que intervenga también en la sanción que aplica el alcalde. Muchas veces puede aumentar la sanción o disminuir la sanción. Entonces, el rol de Contraloría acá es muy activo. Entonces, por eso es importante que cuando se hace esta vista fiscal estén todos los argumentos que son herramientas que tú le entregas a la autoridad, en este caso al alcalde, para que también él pueda resolver ratificando esa decisión o esa propuesta, perdón, del fiscal, o determinando otra distinta, pero que tenga todos los antecedentes a mano. Como dije anteriormente, la Contraloría cada vez se mete más en estos temas y se mete en temas que tienen que ver con el fondo, es decir, cambiar incluso la sanción que determina el alcalde.
Y ahí surge una controversia no menor. Tal vez podría haberlo comentado en otra instancia de este curso, pero creo que vale comentar este tema porque muchas veces ha ocurrido de que Contraloría cambia el criterio, cambia la sanción y si el fiscal, por ejemplo, propone una suspensión y el alcalde dice, no, esto es solo amonestación, una censura por escrito, y esto va a Contraloría y Contraloría dice, no, aquí hay destitución, destituya, señor alcalde. Ha habido controversia porque efectivamente esta facultad de desvincular a un funcionario de la destitución es una facultad privativa del alcalde. Él nombra y él destituye. Entonces, la controversia está en que Contraloría le instruye al alcalde una destitución y el alcalde puede negarse. Y ha pasado, digamos, que eh, hay un tema por resolver ahí, tal vez legislativamente, porque eh, eh, cuando Contraloría ha sugerido al alcalde que destituya, ha habido en determinados municipios la situación en que el alcalde se niega a destituir y no se lo puede obligar. Y claro, hay un oficio que dice destituya y el alcalde responde, es una facultad privativa. Yo destituyo cuando yo lo estimo pertinente porque yo soy el jefe de servicio y no puede otro organismo, que por más Contraloría que sea, es un órgano administrativo, obligarme a destituir porque es una facultad privativa. Luego se responde y Contraloría insiste en que destituya y el alcalde vuelve a reiterar sus argumentos y así hay un pimponeo de oficio, digamos, y eso lo he visto más de alguna vez. Entonces, este es un tema controvertido. ¿Qué pasa cuando el alcalde no quiere destituir y la Contraloría ordena la destitución? Cuando se trata de infracciones menores, en general no hay mayor controversia y los alcaldes acatan lo que dice Contraloría, pero en el tema de la destitución me ha tocado ver ese tipo de controversias, porque efectivamente, como cuando comenté esto de la facultad de delegar o no, la posibilidad de iniciar un sumario y esta facultad de destituir, efectivamente es una facultad la de la destitución del jefe de servicio, que en el caso de las municipalidades es el alcalde. Contestados los cargos o vencido el plazo del periodo de prueba, el fiscal emitirá dentro de 5 días un dictamen el cual propondrá la absolución o sanción que a su juicio corresponde aplicar. Dicho dictamen deberá contener la individualización del o de los inculpados, la relación de los hechos investigados y la forma como se ha llegado a comprobarlos, la participación y grado de culpabilidad que les hubiere correspondido a los sumariados, la anotación de las circunstancias atenuantes o agravantes y la proposición al alcalde de las sanciones que estimare procedente aplicar o de la absolución de uno o más de los inculpados. Cuando los hechos investigados y acreditados en el sumario pudiesen importar la perpetración de delitos previstos en las leyes vigentes, el dictamen deberá contener, además, la petición de que se remitan los antecedentes a la justicia ordinaria, sin perjuicio de la denuncia que de los delitos debió hacerse en su oportunidad debida. Recuerden que las autoridades tienen la obligación de, cuando hay hechos susceptibles de delito que conozcan el ejercicio de su cargo, hacer la denuncia correspondiente. Generalmente eso se traduce en un oficio al Ministerio Público donde yo doy cuenta de determinados hechos que pueden ser constitutivos de delito y con eso yo cumplo como autoridad con mi obligación de hacer esa denuncia. Luego verá el Ministerio Público qué medidas toma, si investiga o no, continúa con la investigación, etcétera. Pero aquí, si hay algún hecho constitutivo de delito, el fiscal lo puede decir en esta formulación de cargos, ¿verdad? Vamos a la etapa resolutiva, que es la quinta etapa. Evacuada la vista o informe fiscal, el alcalde puede asumir cualquiera de las siguientes actitudes: ordenar la reapertura del sumario por encontrarse incompleta la etapa indagatoria, es decir, el alcalde puede decir, ¿sabe qué? Sigue investigando, aquí hay temas que no me quedan claros, vuelva atrás y investigue un poco más y luego me remite los antecedentes. En segundo lugar, puede absolver al inculpado, como ya expliqué anteriormente, pese a la formulación de cargos, el alcalde puede absolver al inculpado, es decir, le perdona la vida, no termina con sanción alguna. Y en tercer lugar, aplicar una medida disciplinaria que puede ser que la propuesta por el fiscal o bien alguna distinta. La resolución, vamos al plazo, la resolución de término, sea absolución o sanción,
debe dictarse dentro de los 5 días contados desde la fecha de la vista del fiscal. O sea, se hace la vista del fiscal, se le envía al alcalde y el alcalde puede tomar alguna de estas decisiones. Ordena la reapertura del sumario para investigar algunos hechos que no le hayan quedado claros, o absolver al inculpado o aplicar la medida disciplinaria que puede ser la que le propuso el fiscal u otra distinta, dado que, como señalamos anteriormente, está dentro de sus facultades cambiarla. La etapa de reclamación. Vamos a una de las últimas etapas, la etapa de reclamación. La aplicación de toda medida disciplinaria deberá ser notificada al afectado, obviamente. Recuerden, la notificación es probablemente uno de los temas más importantes de la tramitación de los sumarios administrativos, puesto que se tiene que tener certeza de que la persona que está siendo investigada ha conocido el procedimiento y ha tenido la oportunidad de hacer sus descargos, de presentar recursos, etcétera. Incluso más importante que los plazos. Por eso tenemos casos en que los sumarios duran años, pero el tema de la notificación es un tema esencial, nunca olvidarlo. Ningún funcionario podrá ser sancionado por hechos que no han sido materia de los cargos. Ya no se lo puede sancionar por otra cosa, hay que ver la formulación de cargos, por eso dije anteriormente que tienen que ser precisos, claros, concretos y no ambiguos. Procede recurso de reposición ante la misma autoridad que lo hubiese dictado. Esto es evidente porque no opera ningún tipo de apelación, puesto que la máxima autoridad de la municipalidad es el alcalde. En otros servicios públicos, cuando por ejemplo es un seremi el que instruye un sumario, está la facultad del recurso de apelación para que sea el ministro, que es el jefe del seremi, quien pueda evaluar este sumario y pueda cambiar incluso la sanción. Sin embargo, en los municipios, como la autoridad máxima es el alcalde, no hay posibilidad de apelar, es el jefe máximo del servicio. Y solo opera el recurso de reposición que, como dijimos por ahí, corresponde a que la misma autoridad, en este caso el alcalde que emitió una resolución, pueda reevaluar los antecedentes en base a el escrito que pueda presentar, al recurso que pueda presentar el inculpado. El recurso deberá ser fundado e interponerse en el plazo de 5 días contado desde la notificación y deberá ser fallado, resuelto, dentro de los 5 días siguientes según el Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales. ¿Ya? En cuanto a la fundamentación del rechazo de un recurso, cuando ya el alcalde conoce los antecedentes y rechaza este recurso. Por último, en cuanto a los reclamos, en el sentido de que la autoridad no habría resuelto fundadamente los recursos de reposición que interpusieron, cumple con indicar que, según lo expresado en el dictamen que ahí se señala del año 2010 de la Contraloría, la resolución que se pronuncia acerca del aludido recurso constituye una actuación procesal interna del sumario, bastándose a la superioridad dejar constancia en el expediente de la circunstancia de no haber dado lugar a este. Acogida la reposición, el alcalde dictará el decreto correspondiente en el plazo de 5 días. Ahí está entonces qué ocurre cuando el alcalde acoge o rechaza este recurso de reposición. Vencidos los plazos de instrucción de un sumario y no estando este afinado, el alcalde que lo ordenó deberá revisarlo, adoptar las medidas tendientes a agilizarlo y determinar la responsabilidad del fiscal. Bueno, esto tiene que ver con los tiempos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un fiscal se demora demasiado en un sumario? Claro, dijimos que los plazos no eran esenciales, que podía un sumario tardarse más tiempo del que señala la ley, sobre todo por esta condición de que no es abogado probablemente quien lo realiza, y en ese sentido la ley es más flexible con algunas cosas, digamos, pero eso no quita que si hay abuso de esto y el sumario se tarda demasiado, se le puede hacer un sumario al propio fiscal por retardar el procedimiento. Recuerden que también la eficiencia, la eficacia, el responder rápidamente a los procedimientos administrativos está dentro de los principios que vimos en la ley de procedimiento administrativo. Entonces, los fiscales que retardan los sumarios, evidentemente también pueden verse expuestos a ser ellos a ser investigados por este retardo, ¿ya? El artículo 142 del Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, o Ley 18.883, señala que los vicios del procedimiento no afectarán la legalidad del decreto que aplique la medida disciplinaria cuando incidan en trámites que no tengan una influencia decisiva en los resultados del sumario. Esto
tiene que ver con lo señalado anteriormente, de que si el trámite no tiene una influencia decisiva en los resultados del sumario, donde hay un vicio, por ejemplo, o donde hay una infracción o no se hizo de acuerdo a la ley, no vicia el procedimiento completo, no vicia el sumario, porque la ley, cuando se redactó, estimó que, claro, no siempre eran abogados quienes hacían estos sumarios, a quienes se les podría exigir mayor rigurosidad en este procedimiento reglado, en este procedimiento que señala plazos específicos, qué sé yo, ¿no? Sin embargo, como se estima que la realidad es distinta y que son muchas veces funcionarios que no conocen este tipo de tramitaciones, quienes sustancian estos sumarios, bueno, se hizo ahí un criterio de flexibilidad en el sentido de establecer de que solo viciarán los sumarios aquellos vicios que realmente sean importantes, que tengan cierta relevancia y que sí influyan en los resultados del sumario. En cuanto a los efectos de las medidas disciplinarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 51, inciso segundo de la Ley 19.880, la sanción aplicada rige a contar de la fecha de la modificación del correspondiente acto terminal, época en la que comienza a generar sus efectos y por ende hasta la cual corresponde la percepción de las respectivas remuneraciones. Los efectos del decreto que afina el procedimiento disciplinario no se ven supeditados a trámite de registro de la Contraloría General de la República. Y esto tiene que ver ya cuando el tema, cuando se aplican las sanciones, ¿ya? Cabe señalar acá que ustedes deben saber de que cuando se aplica la medida de destitución, trae aparejada una sanción extra que es no poder acceder a a cargos públicos dentro del plazo de 5 años. Esa es una o sea, quien es castigado con destitución no solo pierde la pega, no solo pierde el trabajo, sino que está 5 años sin poder acceder a la administración pública. Y bueno, aquí hay varias cosas que se pueden dar. Y valga comentarlo, aunque pudiésemos comentarlo en otras partes de la materia, pero me voy a tomar unos minutos para explicar algunas cosas. Muchas veces se da de que cuando alguien comete una infracción grave y se da cuenta de que le pueden hacer un sumario y destituirlo, justamente para evitar estos 5 años sin acceder a la administración pública, negocia con su autoridad, negocia en este caso con el alcalde, le dice, mire, yo voy a renunciar, me voy, digamos, pero no quiero que me haga un sumario. Justamente para evitar estos 5 años de no poder acceder a la administración. Y eso pasa. No es una buena práctica, al contrario, es una mala práctica porque no se determinan cómo ocurrieron los hechos y tampoco se aplican sanciones cuando corresponde que se apliquen. Pero también es visto por algunos municipios como eliminarse un problema. Un cacho menos, digamos. Uno puede plantearlo así, digamos, ya se va a ir, listo, ya tema resuelto. Y eso pasa, pero eso solo surte efecto, a propósito de esto de que habiendo renunciado se extingue la responsabilidad administrativa, pero esto solo surte efecto en la medida de que no se haya iniciado el sumario, ¿ya? Si el sumario se inició y al día siguiente renuncia el funcionario, el sumario tiene que continuar realizándose y se le puede aceptar la renuncia. Pero ¿qué efectos tiene ahí? Si se le acepta la renuncia, puede que a lo mejor esa persona que está siendo investigada por un sumario y que se fue, consiga trabajo en otro servicio público. Puede conseguir un trabajo, por ejemplo, a los 3 o 4 meses siguientes y está en otro servicio público. Sin embargo, en la municipalidad se sigue sustanciando el sumario en que él se vio envuelto. ¿Y qué pasa si ese sumario trae como consecuencia la destitución? Bueno, lo que tiene que hacer ahí el alcalde es informar al otro servicio, o bien lo hace Contraloría. ¿Y qué pasa? El funcionario que creyó que le había hecho bien, digamos, al haberse ido de un servicio donde cometió una infracción y está trabajando en otro, bueno, el otro servicio se va a enterar de esta medida de destitución y va a perder su trabajo en el nuevo trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la responsabilidad administrativa va conmigo, que la responsabilidad administrativa va con la persona independiente de que vaya a otro servicio público. Esto en el evento de que se haya iniciado el sumario antes de la renuncia. Si no hay sumario antes de la renuncia, se extingue su responsabilidad.
Pero si se inicia el sumario y luego el funcionario renuncia y resulta que hubo destitución y él ya está en otro servicio que postuló y quedó, digamos, bueno, puede perder ese trabajo porque la responsabilidad administrativa es una para la administración del Estado y en ese sentido se puede ver afectado por esa medida. Hoy día todos sabemos que cada vez es más fácil conocer este tipo de situaciones. Existe el CIAPER en Contraloría, donde Contraloría lleva toda nuestra vida como funcionario. Yo me incluyo porque he sido funcionario la gran mayoría de años de ejercicio profesional en distintos cargos. Entonces me considero un funcionario público, por eso me incluyo cuando digo nosotros. Bueno, los funcionarios públicos tenemos que respetar, digamos, los deberes que tenemos y si no los respetamos, aunque renunciemos y nos vayamos a otro servicio, si el sumario se inició antes de renunciar en el primer servicio, esa responsabilidad me va a acompañar hasta que, hasta que pueda significar incluso que la sanción que se me aplique por una infracción en el primer servicio se me va a aplicar, perdón, valga la redundancia, en el segundo servicio. No sé si quedó claro. No es porque una persona se le inicie un sumario y renuncie, todo queda olvidado, para nada. La responsabilidad va con el funcionario. La responsabilidad va con el funcionario y si él accede a otro servicio público, eh, las medidas que el sumario arroje se van a hacer efectivas en este segundo o tercer empleo. ¿Me entienden? Así que ahora, si trabaja en el mundo privado no, ya no hay problema, pero va a quedar en su hoja de vida y como les dije, hoy día Contraloría tiene toda la hoja de vida de todos los que hemos sido funcionarios públicos y quienes lo son, y todo eso se conoce y se sabe y queda registrado. A propósito, antes de avanzar con este tema, comentarles que hay una excepción un poco extraña en la ley Karin que ahora entró en vigencia. Es muy raro, porque yo les dije anteriormente que cuando hay destitución, hay aparejada esta sanción de 5 años sin poder acceder a la administración pública. Bueno, la ley Karin estableció una excepción. Y es muy extraño, ¿ah? Porque estableció una excepción en la cual cuando hay acoso laboral y una persona es destituida por acoso laboral, señala que el fiscal, ni siquiera el jefe de servicio, el fiscal podrá disponer de que esa prohibición de 5 años sea por un menor tiempo, salvo en el mismo servicio donde cometió la infracción. Por ejemplo, si una persona se le hace un sumario por acoso laboral en, eh, en la municipalidad de Vallenar, lo lógico, según la regla general, es que si se estima de que es culpable, se le destituya porque, como dijimos anteriormente, estas infracciones de la ley Karin son una contravención al principio de probidad y traen aparejada la destitución. Se le destituya y al ser destituido traiga esta sanción de 5 años sin ingresar a la administración pública. Pero la ley Karin establece que cuando es acoso laboral, no sexual, acoso laboral, puede el fiscal proponer, digamos, que se le aplique una sanción, por ejemplo, un año, que simplemente esté un año sin ingresar a la administración pública. Entonces, eh, lo que pasa en el caso, en el ejemplo que estoy dando, es que esa persona de la municipalidad de Vallenar, que fue sancionada con destitución, efectivamente, si quiere volver a trabajar en la municipalidad de Vallenar, va a tener que dejar pasar 5 años siquiera para postular, porque no puede ingresar. Pero sí podría ingresar antes, por ejemplo, si el fiscal propuso un año, podría ingresar a otro servicio público. Podría ingresar a la municipalidad de La Serena o al hospital de, no sé, de Talca. Podría perfectamente ingresar después de un año. Ni no tiene por qué esperar 5 años. Es extraño que hayan incorporado esa modificación. Y no siempre cuando se hacen cursos de ley Karin se dice porque está complicado, o sea, está redactado de forma muy complicada. Pero en algún momento tomé la ley y empecé a revisar los puntos y las comas y compararla con otras disposiciones. Y efectivamente eso es así. O sea, el fiscal, en el caso de acoso laboral, puede disminuir esta sanción aparejada de no ingresar a la administración pública dentro de 5 años, salvo en el mismo servicio donde cometió la infracción. Es extraño, pero la ley Karin lo incorpora y seguramente tiene que ver con que, claro, se estima que una persona que fue condenada por acoso laboral a lo mejor no es totalmente responsable porque está en un entorno laboral complejo y por eso se le da la opción de reinsertarse laboralmente antes de los 5 años, siempre y cuando el fiscal lo haya propuesto
y si bien la ley no lo dice, me imagino que es el jefe del servicio quien tiene que aprobar esa propuesta fiscal, y si es así, puede ingresar antes a la administración pública. Como les digo, es bastante sui generis, bastante particular esa modificación de la ley Cari. En cuanto a, sigamos con la materia, a las reclamaciones ante la Contraloría General, bueno, esto no constituye instancia. El reclamo de ilegalidad ante la Contraloría General de la República no suspende para nada los efectos de la medida disciplinaria. Hay que tener siempre eso presente. Se puede ir a Contraloría, generalmente se puede, cuando hay algún acto de ilegalidad, los funcionarios pueden ir a Contraloría. El sumario no es la excepción, pero esto no constituye instancia y no suspende, por ende, los efectos, ¿ya? En cuanto a los efectos de la aplicación de medidas expulsivas en el marco de procedimientos disciplinarios cuya juridicidad es reparada por la Contraloría General, se señala lo siguiente, que en caso de reabrirse un procedimiento sumarial, debe estarse a su término para que, una vez acontecido aquello, y solo en el caso de que disponerse finalmente una medida disciplinaria diversa a la destitución, proceda la reincorporación del afectado. Esto tiene que ver con esto de que no suspende la aplicación de la medida, y por eso se aplica lo siguiente. En caso de reabrirse el procedimiento sumarial, que Contraloría, por ejemplo, haya determinado o haya solicitado que se reabra, debe esperarse al término, ¿ya? Para que, una vez acontecido aquello, solo en el caso de disponerse una medida distinta a la disciplinaria, a la destitución, procede la reincorporación del afectado, ¿ya? Para evitar esto de que ande entrando y saliendo del servicio. Y el pago de las remuneraciones, por cierto, durante el tiempo en que, en que se encontró desvinculado de su cargo por aplicación de medida impulsiva. Ahí está el dictamen que lo establece. Sumarios instruidos por Contraloría. Bueno, ustedes saben que Contraloría perfectamente puede solicitar la instrucción de un sumario. Esto puede ser cuando hay observaciones, auditoría, etcétera. Excepcionalmente, la Contraloría General de la República puede instruirlos directamente. La ley 10.336, que es la ley de Contraloría, dispone que el Contralor o cualquier otro funcionario de esta institución, de la misma Contraloría, especialmente facultado por aquel, podrá ordenar, cuando lo estime necesario, la instrucción de sumarios administrativos, suspender a los jefes de oficina o de servicio y a los demás funcionarios, y poner a los responsables en casos de desfalcos o irregularidades graves a disposición de la justicia ordinaria. En estos casos, la potestad de aplicar las sanciones permanece en el servicio en que pertenece el funcionario. Es decir, Contraloría hace el sumario, pero al final en el caso de las municipalidades, es el alcalde quien tiene que aplicar la sanción luego de terminado este procedimiento disciplinario, ¿ya? Aquí también la ley Karen introdujo algunas reformas, y que tiene que ver que cuando hay casos de acoso sexual o acoso laboral, y el posible acosador es el alcalde, un concejal o alguien del equipo directivo del alcalde, de confianza del alcalde, justamente para resguardar a los funcionarios, en particular al funcionario que hace la denuncia o funcionaria que hace la denuncia, el sumario lo tramita Contraloría. El sumario lo lleva Contraloría, ¿ya? Y lo dice claramente la ley Karin también, justamente porque se entiende de que y se espera de que no haya protección a ciertas personas que pueden incurrir en este tipo de conductas que, como ya señalamos, son bastante graves. Es decir, cuando en términos generales, si hay acoso laboral o acoso sexual y se tiene que investigar y resulta que el posible acosador de alguna de esas dos vías es el alcalde, el concejal o el equipo directivo cercano al alcalde, que dependa jerárquicamente de él, ese sumario lo lleva a Contraloría. Un hecho, varios tipos de responsabilidad. Algo se mencionó anteriormente. En conformidad con lo que dispone el artículo 119 del Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal, y en consecuencia las actuaciones o resoluciones referidas a esta, tales como el archivo provisional, la suspensión condicional del procedimiento, los acuerdos reparatorios, la condena, el sobreseimiento, la absolución judicial, no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos. Este artículo 119 aplica la regla general que ya hemos comentado, de que un determinado hecho tiene caminos independientes por distintas responsabilidades. Ya un mismo hecho puede significar responsabilidad penal, que puede terminar con cárcel el funcionario,
puede determinar responsabilidad civil, donde tiene que terminar indemnizando al servicio, o piensen ustedes en los juicios de cuenta, estos juicios que lleva Contraloría, que podría haberse envuelto una persona y tiene que restituir los fondos que gastó mal, por así decirlo, al servicio que se vio afectado por esto, y la responsabilidad administrativa. Todo por un canal independiente, digamos, no se influyen el uno con el otro, y por eso una persona, perdón, puede ser condenada o sancionada por las tres tipos de responsabilidad y puede terminar perdiendo su trabajo por destitución, puede terminar con pena privativa de libertad en caso de cometer un delito y además, desde la perspectiva civil, a lo mejor tiene que devolver recursos al servicio que habría mal utilizado esta persona o sería responsable de su mala utilización. Cuando un funcionario es sancionado con una destitución como consecuencia exclusiva de hechos que revisten caracteres de delito y posteriormente en el proceso criminal es absuelto o sobreseído definitivamente por no constituir delito los hechos denunciados, debe ser reincorporado a la institución en el cargo que desempeñaba a la fecha de la destitución o en otro de igual jerarquía. En este caso, conservará todos sus derechos y beneficios legales y previsionales como si hubiese estado en actividad. ¿Ya? Este es un caso que podríamos decir podría llegar a ser una excepción a lo que señalamos anteriormente, a esta regla de la independencia de cada una de las responsabilidades, y tiene que ver, y lo vuelvo a leer para que quede claro, en el ámbito penal. ¿Ya? Cuando un funcionario es sancionado con una destitución como consecuencia exclusiva, ya exclusiva, que revisten caracteres de delito y posteriormente en el proceso criminal es absuelto o sobreseído definitivamente por no constituir delito los hechos denunciados, debe ser reincorporado a la institución en el cargo que desempeñaba a la fecha de la destitución. Siempre y cuando aquí estemos hablando de los mismos hechos, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, llevémoslo al extremo, un acoso sexual, y se condena, o sea, el funcionario está investigado por abuso sexual en materia penal por los mismos hechos, y el municipio ya lo destituyó, aplicando el sumario con las modificaciones de la ley Carin. Pero resulta que por los mismos hechos, el delito de abuso sexual, el juicio penal eh, se realiza, se hace un juicio oral y se determina que es inocente, que no se acredita, ahí opera esta figura, ¿ya? En el sentido de que se determina que no hay delito y por lo tanto debe ser reincorporado a la institución en el cargo que desempeñaba a la fecha de la destitución, ¿ya? O sea, aquí hay una excepción a lo que señalamos anteriormente, pero evidentemente también estamos hablando de un caso extremo y que difícilmente se va a dar, digamos, ¿ya? Pero claramente la ley se pone en este caso y regula este tema como una forma de resguardar también a los funcionarios que puedan ser injustamente acusados. Bueno, y también aquí surge otro tema. Bueno, ¿qué dice la ley Carin cuando hay acusaciones injustificadas? Entonces a una persona se le puede terminar haciendo un sumario por acoso sexual y resulta que nunca existió el acoso sexual y se hizo solamente para desprestigiar a ese funcionario, para que lo echen. Fue un invento de una supuesta víctima. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué dice la ley Carin? La verdad no dice nada. No dice nada al respecto. Sin embargo, cuando no dice nada la ley, se aplican las reglas generales. Y también es una infracción al deber de probidad hacer acusaciones injustificadas y malintencionadas a los colegas de trabajo. Y en ese sentido, ahí esa supuesta víctima que inventó un supuesto acoso sexual, que en definitiva se demostró que no existió nunca, puede ser ella investigada por un sumario y por ser, y si se acredita que lo hizo maliciosamente para afectar la honra, el prestigio de un colega, puede ser ella destituida en virtud de las reglas generales por también infringir una norma que apunta justamente a la probidad funcionaria. En los demás casos, el sobreseimiento definitivo o la sentencia absolutoria, el funcionario podrá pedir la reapertura del sumario administrativo y si éste también se le absuelve, procederá a la reincorporación en los términos antes señalados. ¿Ya? Esto como complementando lo señalado anteriormente en el ejemplo inicial de el caso en que en sede penal se determine de que no hubo delito y haya sido destituido en el sumario, haya sido destituido de su cargo y se le tiene que reincorporar. Bueno, aquí se complementa eso, ¿ya? Y dice que en los demás casos de sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria,
penalmente, el funcionario podrá pedir la reapertura del sumario administrativo y si éste también lo absolviere, procederá a la reincorporación en los términos antes señalados, ¿ya? O sea, por ejemplo, si el sumario no está totalmente tramitado y todavía no se lo destituye, bueno, podrá hacer valer también estos argumentos. En cuanto a los vicios en su tramitación, bueno, ya hemos hablado latamente sobre este tema. Los vicios del procedimiento no afectarán la legalidad de la resolución que aplique la medida disciplinaria cuando incidan en trámites que no tengan una influencia decisiva en los resultados del sumario. Ya lo hemos señalado en un par de ocasiones. Los trámites esenciales de un sumario administrativo son aquellos cuya omisión implica la privación de la facultad que tiene el afectado de defenderse oportunamente, como ocurre con la declaración del inculpado, la formulación de cargos concretos, la notificación legal ya sea de los cargos o de la sanción que pretende aplicar. Aquí están los dictámenes que recogen esa jurisprudencia de la Contraloría, pero esto es importante que todos quienes tengan este rol de fiscal lo anoten, lo tengan siempre presente. Lo esencial en un procedimiento de esta naturaleza, lo esencial en un sumario son precisamente, lo dice Contraloría, estos trámites, ya los que tienen que ver con la posibilidad del inculpado de defenderse, el ser notificado de la formulación de los cargos que sean concretos, que no sean abstractos, ¿ya? Y las notificaciones. Las notificaciones, ya lo hemos dicho varias veces, son claves, son importantes y hay que poner especial atención en su correcta realización. Extinción de la responsabilidad penal. ¿Cuándo se extingue la responsabilidad penal? Por muerte, evidentemente si una persona muere ya deja de tener responsabilidad penal. Segundo, por haber cesado en sus funciones. Este es el caso que les decía yo del tipo que comete un error, por decirlo de alguna forma, una infracción a sus deberes funcionarios y renuncia antes de que le inicien el sumario. Si él cesa en sus funciones, renuncia, ya no tiene responsabilidad penal. Se desliga del municipio en este caso. Por el cumplimiento de la sanción, claro, él se le sanciona, por ejemplo, con suspensión, cumple su suspensión, se extingue su responsabilidad. Y por la prescripción de la acción disciplinaria, Si un funcionario comete un incumplimiento de sus deberes funcionarios, por lo cual podría ser sometido a un sumario, y no se le realiza el sumario en determinado tiempo, puede extinguirse la responsabilidad administrativa. ¿Cuántos años hay para que el municipio pueda iniciar el sumario por una infracción determinada? 4 años. Transcurridos los 4 años ya se extingue la responsabilidad administrativa. Es decir, si alguno de ustedes, bueno, el caso extremo, ¿no? Pero alguna vez cometió alguna infracción a sus deberes funcionarios, le podrían iniciar un sumario a usted desde esa fecha hasta 4 años desde el hecho ocurrido. Pasado 4 años, usted ya puede estar tranquilo porque aunque quieran iniciarle un sumario, prescribe la responsabilidad penal. Porque ese es el caso en que usted permanece en el mismo servicio. ¿Ya? Porque si usted comete esa infracción, renuncia y no le inicia el sumario, estamos en el caso de haber cesado las funciones. Pero acá, ¿qué pasa? Usted, volviendo al ejemplo, comete una infracción a sus deberes funcionarios, permanece siendo funcionario de ese mismo servicio, sigue siendo funcionario de la municipalidad. Bueno, esa municipalidad puede que a lo mejor no se dé cuenta de lo que usted hizo. Estoy poniendo un caso hipotético, evidentemente. Puede que no se dé cuenta. Bueno, si se da cuenta en el año 3,5, le pueden iniciar un sumario. Si se da cuenta después de los 4 años, usted está liberado de responsabilidad. El artículo 154. La acción disciplinaria de la municipalidad contra el funcionario prescribirá en 4 años. Aquí está lo que yo les decía, contado desde el día en que éste hubiese incurrido en la acción u omisión que da origen, o sea, el día de la infracción. No obstante, si hubiere hechos constitutivos de delitos o acción disciplinaria, prescribirá conjuntamente con la acción penal. Ya estos son hechos más graves. Y acá un detalle, no quiero profundizar porque es más que nada para casos muy puntuales. La prescripción de la acción disciplinaria se interrumpe perdiéndose el tiempo transcurrido si el funcionario incurriere nuevamente en una falta administrativa, ya nuevamente hay una falta, y se suspende desde que se le formulen cargos en el sumario o investigación sumaria respectiva. ¿Ya? No profundicemos en eso porque ya puede a esta altura del curso se puede prestarse para enredos, pero porque además es una situación súper puntual, súper concreta que por ahí no vale la pena profundizar. ¿Ya?
pero sí señalar que existe esa posibilidad de interrumpir la prescripción y de suspenderla. ¿Ya? El Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales es claro en qué casos procede y ahí, bueno, los invito a leer la disposición normativa. Dicho esto, recordar entonces eh, que la extinción de la responsabilidad administrativa implica que ya no se me puede iniciar, ya no tengo responsabilidad por ese acto que cometí, por lo tanto, ningún sumario se me puede iniciar. Con esto, estimados alumnos, concluimos la segunda parte y el módulo referido a los sumarios administrativos. Sin duda es demasiada información, tal vez para tan poco tiempo, por eso quise centrarme en algunos puntos esenciales que generan dudas en base a mi experiencia haciendo clases de estos temas, donde aparecen siempre las mismas preguntas en determinados momentos, por eso quise anteponerme y ponerles ejemplos. Ponerme hipotéticamente en algunas situaciones concretas, contarles un poco de los criterios de Contraloría. He tratado de buscar algunos dictámenes que permitan comprender de mejor forma la normativa existente en el Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, porque si bien los sumarios están muy regulados, siempre hay situaciones que quedan al margen y que es bueno recurrir a los dictámenes de Contraloría para ver cómo se deben interpretar. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en este curso, en particular cuando analizamos la tramitación de la investigación sumaria y del sumario administrativo, y espero sinceramente que les haya servido, que sea útil para ustedes y que salgan de este curso con mayores conocimientos y más empoderados referente a estos temas, si es que en algún momento le toca esa tarea no siempre grata de ser fiscal, porque como dijimos ahí hace ya varios minutos, no es grato ser fiscal, muchas veces involucra involucrarse en un procedimiento que no siempre uno conoce a cabalidad, puede generar enemistades con los colegas eh, y por lo demás tiene un rol inquisitivo que no todo el mundo le gusta. Lo ideal sería, y siempre me lo dicen en los cursos, que sean siempre abogados los que llevan adelante estos temas, pero sabemos que no siempre la planta y el escalafón de contratas, ¿verdad? Tiene y contempla la suficiente cantidad de abogados para que puedan llevar estos temas y generalmente son otros funcionarios quienes llevan estos temas, pero indudablemente hay que conocerlo. Como dije anteriormente, la ley se puso en este caso de que eh, puedan, por ejemplo, haber ciertos vicios, pero no todo va a viciar todo el procedimiento, sino que solo en el caso de que estos sean importantes y que afecten el resultado. Dicho esto, los invito a revisar los documentos que adjunté a esta presentación, que yo creo que son importantes, que claro, para efectos de la prueba, con tener la copia de la presentación, que se las voy a dejar también, les va a permitir responderla sin ningún problema. Pero sí, los adjuntos yo creo que son importantes para guardarlos, para tenerlos a mano, por si les corresponde a alguno de ustedes ser fiscal o actuario y tengan ahí algún antecedente que les pueda servir. Quiero acompañar los dictámenes de Contraloría sobre estos temas y sin duda los pueden ayudar y orientar en algún momento determinado a futuro, si es que hoy día no les corresponde esa labor de llevar adelante un sumario. Bueno, puede que a futuro les corresponda esa tarea y en ese sentido les van a servir. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido un curso interesante para ustedes y que haya contribuido al conocimiento que tienen sobre estas materias.